En la lógica clásica también hacemos nuestro razonamiento, lo que se conoce como la inferencia matemática, ¿ya? Entonces, la principal base de hacer el razonamiento, la inferencia, es un poco recordando, es el modus ponens, ¿no? La principal técnica de razonamiento es el modus, a ver aquí, es el modus ponens, ¿no? El modus ponens, ¿qué consistía en lo siguiente, ¿no? Teníamos una regla, ¿no? Una regla que podría ser P implica Q, P implica Q, luego teníamos un hecho que podría ser el hecho P, y de ahí teníamos la conclusión, concluíamos Q, ¿no? Entonces, en términos de lo que estamos estudiando, podría ser de esta forma, ¿no? Podríamos tener una regla que diga X, si X, ¿no? Una regla acá, si X es A, ¿no? Entonces, entonces Y es B, ¿no? Y ahí tenemos un hecho, podríamos tener que, por ejemplo, si acá, si X, ¿no? Acá, si X, entonces el hecho podría ser X es A, ¿no? X es A, y como conclusión sacamos que, aquí conclusión, sacamos que Y es B. Ese es el modus ponens, la forma de hacer razonamiento, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, si Pedro, si yo estudio, ¿no? Entonces yo apruebo el examen, ¿no? Si yo estudio, entonces yo apruebo el examen. Yo estudio, entonces un hecho, yo estudio, ¿qué puedo concluir? Entonces yo apruebo el examen, ¿no? Entonces, esa es la conclusión, una de las técnicas de hacer el razonamiento, ¿ya? Entonces, para hacer el razonamiento aproximado, vamos a generalizar esto. Entonces, eso se conoce como modus ponens generalizado. Aquí, ¿ya? El modus ponens generalizado. En otras palabras, ¿ya? A ver, ¿qué implica esto de acá? Como podrán ver, la principal característica es lo siguiente, que acá tenemos el A, X es A, acá tenemos B, y es B. Y como hecho tenemos un A, X es A. Y como conclusión tenemos el B. Entonces, esto de acá se relaciona, ¿no? Que son iguales o hablan del mismo término, ¿no? Entonces, la extensión de esto, lo que va a hacer es lo siguiente, que acá vamos a tener una regla en términos de A y B, pero en la extensión no vamos a tener pues el A, o el hecho no vamos a tener el A, tampoco en conclusión vamos a tener el mismo B, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí podríamos tener aquí acá un ejemplo, por ejemplo, es decir, las personas razonamos en estos términos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener, ¿no? Un ejemplo, podríamos tener una regla aquí, ¿no? Una regla que podría ser, por ejemplo, ¿no? Si la curva es cerrada, por ejemplo, aquí podemos ver si la curva es cerrada, ¿no? Entonces es peligrosa, por ejemplo, ¿no? La curva es cerrada, entonces es peligrosa, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener esa regla, si la curva es cerrada, entonces es peligrosa, ¿no? Entonces, acá el hecho, podríamos tener, por ejemplo, la curva es muy cerrada,
La curva es muy cerrada. Entonces, y luego con eso podríamos tener aquí la conclusión, una rayita aquí, la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión de ahí? Entonces, la conclusión sería, ¿no? La curva es muy peligrosa, ¿no? Entonces, y si los seres humanos razonamos de esta forma, ¿no? Si decimos, si la curva es cerrada, entonces es peligrosa, tenemos una regla. Si sabemos que la curva es muy cerrada, entonces podemos concluir que la curva es muy peligrosa en esos términos. ¿Cuál es el detalle? Que aquí ya estamos hablando que la curva es cerrada, ¿no? Entonces sería como el A. Y también estamos hablando de la curva es peligrosa. Podríamos decir que es el B, el conjunto B, ¿no? Pero hablamos de acá muy cerrada. Entonces, aquí. Entonces no estamos hablando de A, sino que aquí podríamos llamar un A'. Es decir, un poco se parece a la, ¿no? Un poco se parece a la. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Es muy peligrosa, entonces se relaciona con un poco que es la peligrosa, entonces aquí B', ¿no? El B'. Entonces, un poco que también se parece a B, ¿no? Entonces, esta es una inferencia o utilizando modus ponens generalizado, tal que no se parecen. En el clásico, el A acá se parecen, o en todo caso son iguales, el B son iguales. En cambio, en generalizada, ¿ya? En la generalizada no se parecen. A ver, veamos otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. Acá este va a ser ejemplo uno, ejemplo 2, por ejemplo, acá. Ejemplo 2, a ver, supongamos que tengamos una regla, ¿no? Una regla aquí. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, podríamos tener si el tomate es rojo, por ejemplo, a ver, entonces está maduro, ¿no? Si el tomate es rojo, entonces está maduro. Entonces podemos tener una regla ahí, podemos tener un hecho, ah, un hecho que podríamos tener, por ejemplo, a ver, el tomate es más o menos rojo, por ejemplo, ¿no? Acá, el tomate es más o menos rojo, ¿no? Algo que se parezca al antecedente. Hay que recordar aquí en la regla tenemos antecedente y consecuente, ¿no? Entonces aquí el hecho debería parecerse al antecedente. Entonces la conclusión, aquí, ¿no? De aquí sacamos la conclusión. ¿Cuál podría ser nuestra conclusión? ¿No? Nuestra conclusión podría ser el tomate está más o menos maduro, ¿no? Entonces nuestra conclusión ¿no? La conclusión sería el tomate está más o menos maduro, ¿no? Es decir, las personas hablamos en estos términos, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro antecedente, habla tomate el rojo, que sería el A, habla que tomate que está maduro, que sería el B, pero como hecho tenemos más o menos rojo aquí, que se parece a la que tendríamos el A', ¿no? Y nuestra conclusión es más, aquí, ¿no? Hay que corregir aquí. Ah, más o menos, ¿no? Aquí. Ahí. Entonces aquí tendríamos entonces nuestro conclusión, ¿no? Que un poco que se parece a B. Entonces vamos a llamarlo B'. Entonces, ¿qué de característica más tiene aquí? Es que estamos hablando que es cerrada, peligrosa, muy cerrada, ¿no? ¿Eso qué son? Son conjuntos
difusos, ¿no? Son conjuntos difusos. Igual acá, estamos hablando de rojo, ¿no? Rojo, maduro, y más o menos rojo, entonces, o más o menos maduro. Entonces, estamos hablando de conjuntos difusos. Entonces, para hacer nuestro modus ponens generalizado, trabajamos con conjunto difuso. Entonces, esta forma de hacer razonamiento se conoce como razonamiento aproximado o razonamiento generalizado, ¿no? Entonces, estamos generalizando oh, el razonamiento que teníamos en la lógica clásica, que es el principal, ojo que es el principal forma de razonamiento que en sí se utiliza, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy día lo que vamos a decir, trabajar es cómo escribimos esto o cómo analizamos matemáticamente, es decir, cómo hacemos nuestros cálculos de este tipo de razonamiento. ¿Ya? Entonces, pero antes de ver eso, necesitamos algunos conceptos, ¿ya? Algunos conceptos uh, en términos de lógica difusa. Obviamente, recordar en sí lo que es conjunto difuso, regla difusa, ¿no? Función de pertenencia que hemos visto ya, ¿no? Entonces, o también recordar, ¿no? Aquí una regla difusa, ¿no? A ver, aquí tal vez es bueno recordar también una regla difusa. Que habíamos dicho principalmente, ¿no? Una regla difusa se escribe de esta forma, ¿no? Si X es A, entonces, por ejemplo, Y es B. Esta es una regla difusa que en forma compacta podríamos denotarlo de esta forma, ¿no? Ah, A implica B. Por eso la interpretación, ¿no? La interpretación de esta regla difusa se puede trabajar, habíamos dicho, principalmente de dos formas. Utilizando las funciones de implicación, ¿no? Que principalmente están agrupadas en dos formas. El uno es el trabajar con la implicación, equivalencia de implicación clásica, que es, este es equivalente a, por ejemplo, A unido con B, ¿no? Que habíamos interpretado, habíamos graficado, ¿no? Si queremos interpretarlo esto de acá en términos ya de conjuntos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, a ver aquí, entonces voy a poner acá con puntos suspensivos, aquí, es un, a ver, aquí supongamos que acá tenemos el A, ¿no? Y por acá tenemos el B, ¿no? Entonces por aquí tenemos el A, por acá tenemos el B, ¿ya? Ojo que esto de acá, la interpretación se hace a través de relación, ¿no? Relación. A través de una relación, ¿no? Entonces una interpretación de esto de acá sería, pues, ¿no? ¿Qué significa esto de acá? Complemento de A unido con B, ¿no? En otras palabras, aquí está el complemento de A, ¿no? Unido con B, es decir, este de acá sería todo esto de aquí, ¿no? Complemento de A unido con B, que sería esto de aquí. Complemento de A unido con B, ¿sí? Entonces, esta es la interpretación. Si nosotros damos la interpretación en términos de lógica clásica, ¿no? Si el A y el B son conjuntos difusos, sería la interpretación. Ojo, y eso se conoce que esta es interpretación global, habíamos dicho, ¿no? De interpretación global, ¿no? Pero hay otro grupo, obviamente todas las equivalencias, ¿ah? Acá todas las equivalencias, estamos interpretando una de ellas, ¿no? A implica B, según la lógica clásica, tenemos varias equivalencias, entonces cada uno hay que interpretarlo, ¿no? Entonces acá sería
el complemento difuso con la unión, ¿no? Que se define como el máximo, todo eso hay que recordar, ¿no? Pero el siguiente es interpretar el A implica B como causa-efecto, ¿no? Eso significa interpretarlo como el producto cartesiano difuso, ¿no? El producto cartesiano difuso. Que si nosotros graficamos, ¿no? Interpretamos, ah, acá tenemos supongamos que por acá tenemos el A, ¿no? Por acá tenemos el B, ¿no? Obviamente el producto cartesiano, la principal forma es trabajar con aquí el A y B, ¿no? El A y B, en la intersección, es decir, esta partecita que está acá. Entonces estos conceptos ya hemos visto, ¿ah? Entonces el A implica B, en la otra forma de causa-efecto, recordar acá esta es interpretación causa-efecto. ¿No? Esta es la interpretación. Y justo es este de acá, este grupo, lo que se utiliza bastante en las aplicaciones de ingeniería, ¿no? Porque siempre uno requiere la causa para ver el efecto, ¿no? Entonces, aplicaciones reales, ¿no? Y entonces, esta partecita sería la interpretación de esto de aquí, ¿no? Y el principal, por ejemplo, uno de ellos es el que habíamos visto, es la interpretación de Mandani, ¿no? Entonces, habíamos dicho que este es el interpretación local. ¿Ya? Entonces, este hay que recordar de la regla difusa, ¿no? La regla difusa. Y de ahí, ¿no? Lo que necesitamos, el siguiente concepto es el proyección cilíndrica, ¿ya? ¿Dónde estamos? Lo que es la proyección cilíndrica. Ya matemáticamente ya entendemos de qué hablamos de qué estamos hablando cuando hablamos de proyección, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Lo que estamos refiriendo, ¿no? Un conjunto n dimensional, ¿no? N dimensional, aquí. En términos genéricos, acá un conjunto n dimensional lo vamos a convertir en un conjunto de dimensión n-1, ¿no? Proyección, porque vamos a proyectar. Por ejemplo, si tenemos un conjunto en R2, su proyección va a estar en R1, ¿no? Si estamos en R3, su proyección va a estar en R2, ¿ya? Entonces, principalmente aquí lo que vamos a definir es proyección de relaciones, ¿ya? Proyección cilíndrica de relaciones aquí. Entonces aquí, ¿no? Proyección cilíndrica de relaciones difusas, ¿no? Ya sabemos de qué estamos hablando ahí, ¿no? Proyección cilíndrica de relaciones difusas, ¿ya? Entonces, si relación, por ejemplo, cuando hablamos, aquí vamos a hablar de dos conjuntos nada más, ¿no? Supongamos que tenemos conjunto difuso A, conjunto difuso B, ya sabemos cómo se escribe la relación de A y B, ¿no? En forma difusa, ¿ya? Entonces, sean, ¿no? Para definir esto de aquí, sea, ¿no? Una relación R, subconjunto de dos universos discurso X y E, relación es subconjunto de producto cartesiano, ¿no? Supongamos que sea una relación R, subconjunto del producto cartesiano, es decir, este de acá son universo discurso, ¿no? Este de acá, X, Y, son universos discursos, ¿no? Son universos discursos, ¿ya? Entonces, ahí es más, a ver, para un poco, para definir más, aquí, supongamos que son universos discursos discretos, ¿ya?
¿ya? Supongamos que sea un universo de círculos discretos. Entonces, un poco para recordar, entonces esta relación, si tenemos eso, nosotros podemos escribir de esta forma, ¿no? A través de una tabla aquí. Aquí, entonces, acá estarían los Y, ¿no? Acá estaría Y1, Y2, y así. YM, supongamos que él tiene M elementos, y por acá están los X, X1, X2, ¿no? Entonces podríamos ir hasta el final. Acá, supongamos, tiene N elementos, ¿no? Entonces, y acá se pone, pues, cómo se relacionan, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a denotar, por ejemplo, alfa I, o en este caso 1, 1, 1. Acá estaría el alfa 1, 2. Y por acá estaría el alfa 1M. Y por acá, ¿no? Por acá estaría el alfa N1, alfa N2. Y por aquí estaría el alfa NM, ¿no? Eh, ¿Y qué es el alfa? Y acá, ¿qué es el alfa? El alfa es función de pertenencia de la relación, ¿no? De los XY, de los YY. Ese es el alfa, perdón, acá no necesariamente va a ser igual, los otros subíndices, ¿no? Entonces sería el alfa y J, ¿no? Entonces, de esta forma tenemos una relación, ¿no? Entonces, la proyección cilíndrica de esta relación, ¿ya? Entonces vamos a denotar de esta forma, ¿no? Porque, ojo que una relación está definida en un subconjunto producto cartesiano de X, Y, entonces podemos definir proyección, ¿no? Proyección en cualquiera de los conjuntos, ¿no? Entonces podríamos definir entonces el A, ¿ya? Por ejemplo, aquí así vamos a denotarlo, proyección. Tenemos diferentes notaciones, podemos denotar de esta forma, ¿no? De esta relación R a, por ejemplo, al conjunto X, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esto de aquí? Entonces se define, ¿no? Como la sumatoria, ¿ya? Con respecto ahí, ¿de qué? Del máximo de los J, ¿ya? ¿De qué? De las funciones de pertenencia de la relación XY, YJ sobre XY. ¿Ya? ¿Qué me está indicando aquí? Yo para proyectar, ¿ya? En cada fila voy a tomar tan solo el máximo de las funciones de pertenencia en esa fila. ¿Ya? Ese se inicia a hacer la proyección, proyección de un conjunto. A ver, veamos el ejemplo. A ver, acá un ejemplo. A ver, en sí, a ver, ejemplo, a ver, vamos a dar un conjunto, una relación, ¿ya? Aquí una relación. A ver, ya en forma de tabla, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos, acá está en sí la relación, ¿no? Y1, supongamos que tenemos Y2, Y3, Y4. Supongamos tenemos X1, X2 y X3. A ver, entonces continuamos. A ver, entonces, supongamos que nos dan esta relación con los siguientes funciones o valor de las funciones de pertenencia, ¿no? Aquí, ¿cómo se relaciona X1 con Y1? Supongamos que nos dan, que es 808, ¿no? Aquí, supongamos que es 1. Aquí 0.1. Aquí 0.7. Aquí 0. Por acá 0.8. Por acá 0. Por acá 0. A ver, aquí 0.9. 1. 0.7.
y 0.8, ¿no? Recuerden, estos valores son el grado de cómo se relacionan estas dos variables, ¿no? Estas dos variables. Por ejemplo, 0.7 significa cómo se relaciona el grado, cómo se relaciona x3 con y3, ¿no? Entonces, bueno, en este caso un ejemplo hipotético, ¿no? Entonces nos dan eso de ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la proyección, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la proyección, ¿no? De esta relación R a X, al conjunto X? ¿Cómo se calcula? Ojo que este de aquí, ¿ya? Este de aquí es, recuerden, este tan solo es notación, ¿ah? ¿No? Notación de conjunto difusos. Ojo que este de acá, una relación es un conjunto difuso. Entonces, proyección también es conjunto difuso. Es notación, ¿ah? Entonces, ¿a qué sería igual? ¿Qué significa? A ver, en pocas palabras, en el denominador vamos a poner los X. El máximo en fila. En otras palabras, aquí la sumatoria, podemos expresarlo así, ¿no? La sumatoria J igual a 1 a M, ¿no? Aquí máximo en cada fila de las funciones de pertenencia de la relación en X, Y, J. Y acá ponemos los Y, J, ¿no? Ahí ponemos los Y, J. Entonces, en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, podríamos tener aquí, en el ejemplo que tenemos acá, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí, entonces la proyección, aquí, ¿no? De la relación R al conjunto Y sería igual a ¿qué? Entonces, aquí ponemos el primer elemento de y en cada columna, ¿no? En cada columna tomamos el máximo. Acá el máximo es 0,9. Ahí están, 0,9. Siguiente elemento, Y2, máxima y siguiente columna, 1. Siguiente elemento, Y3, máximo en columna 3, 0, 7. Más siguiente elemento, Y4, máximo, máximo aquí, ¿no? ¿Cuál sería? 0,8. ¿No? Esto sería proyección, ¿ya? Eso sería proyección de un conjunto difuso, ¿ya? Entonces, recordar, ¿no? Recordar en caso continuo, en vez de máximo ponemos supremo, ¿no?
De máximos ponemos supremo y en vez de sumatoria ponemos la integral, ¿no? Recordar eso de ahí, ¿ah? Integrar aquí, en vez de sumatoria ponemos el símbolo de integral y acá en vez de máximo ponemos el supremo, que en caso continuo, ¿no? Entonces, ese es proyección. ¿Está claro, jóvenes? Irving, ¿todo claro? Sí, profesor. Ya, entonces, ojo aquí, en todo caso, ponemos como observación, ¿ah? En caso continuo. En caso continuo, ¿no? Por ejemplo, este de acá se denotaría de esta forma, ¿no? Caso continuo acá. Proyección de, por ejemplo, de la relación RA al conjunto Y, vamos a denotar de esta forma, pues, ¿no? Ah, en vez de sumatoria, integral, ¿no? Integral, pero ¿en qué subíndice está? Está en J, es de Y. Otras palabras, vamos a integrar en el conjunto Y, aquí hay que poner ahí, ¿no? Entonces, y en vez de máximo, supremo, supremo, ¿de quién? De las funciones de pertenencia en X, Y. De la relación en X, Y, todo sobre Y. Y ojo que el supremo en el conjunto X, ahí, ¿no? Entonces, en caso continuo hay que expresarlo de esta forma, ¿no? De esa forma. Entonces ahí tenemos lo que es proyección, ¿ya? Esa es proyección, que hay que tenerlo presente. A ver, el siguiente aquí hemos visto, a ver, cómo hemos... aquí, dos habíamos puesto, ¿no? Proyección cilíndrica, ¿no? Entonces el otro concepto vamos a ponerle 3, ¿ya? Si tenemos proyección, entonces aquí 3 debemos tener, porque necesitamos lo que es extensión, ¿no? ¿Ya? La extensión cilíndrica. Entonces aquí vamos a denotarlo de esta forma. Vamos a simbolizar C, así. ¿Ya? Vamos a... aquí, C. ¿Ya? De esta forma. Si entendieron la proyección, extensión es al revés, ¿no? En otras palabras, ¿no? Si yo tengo un conjunto n dimensional, extensión significa convertirlo en un conjunto de n más 1 dimensión, ¿no? De 1 más dimensiones, ¿no? En otras palabras, si yo tengo un conjunto en R, ¿no? Si yo quiero hacer extensión a R2, ¿no? Entonces ya tendría un conjunto de 2 dimensiones, de esa forma, ¿sí? Pero aquí vamos a trabajar tan solo en este caso en la recta, ¿ya? Entonces, en R vamos a extender a caso bidimensional, ¿ya? Entonces, sea, ¿no? Entonces sea, supongamos que tenemos sea, por ejemplo, sea A, entonces un conjunto, ¿no? Ah, el X, ¿no? Conjunto X, universo discurso, que podría ser R, acá en este caso vamos a tomarlo como universo discurso discreto, ¿verdad? Discreto en, en R, vamos a estudiar algo, ¿no? En R, una sola dimensión, ¿verdad? Y queremos extender a, ¿no? A ver, vamos a hablar en términos de otro conjunto U, supongamos que es subconjunto del producto cartesiano, extender este A en, U, ¿ya? Entonces, vamos a denotar de esta forma, extensión de A, ¿no?
En otras palabras, vamos a extender, vamos a agregarle una dimensión más aquí, el y, ¿no? Entonces vamos a definir de esta forma. Es la sumatoria, ¿no? Con respecto a y de funciones de pertenencia de S, ¿no? En que estamos hablando, perdón, del conjunto A, el conjunto A en los X, ¿no? Porque aquí es conjunto A sobre X y J. ¿Ya? Ahí está, esa es la extensión. A ver, veamos el ejemplo para que quede más claro. A ver, ¿qué significa eso? A ver, ¿qué significa? El ejemplo. ¿Ya? A ver, vamos a tenernos nuestro... supongamos que tenemos el conjunto S, ¿ya? A ver, como ya tenemos un proyección, supongamos que esta proyección es un conjunto, ¿ya? Ya, a ver, sea esta proyección, o completamente es otro conjunto difuso, ¿no? A ver, voy a tomarlo para aprovechar ese ejemplo, ¿ya? Sea, en este caso, sea el conjunto A, ¿no? Esa proyección que hemos calculado. Para dar un ejemplo, ¿no? X1 en 1, acá, aquí, X1 en 1, acá tenemos X2, y acá tenemos X3. A ver, ¿cuáles son sus funciones de pertenencia? El valor de la función de pertenencia es 0,8 y 1. 0,8 y 1, aquí. Okay, 0,8 y acá 1. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer nuestra extensión. Entonces, ¿qué significa hacer nuestra extensión del conjunto A? ¿Ya? Como estamos, en otras palabras, como estamos hablando en términos de X, vamos a agregar una dimensión más, que va a ser el Y. Y cuando agregamos esa dimensión, se va a convertir en elemento de dos dimensiones, obviamente, ¿no? Entonces, aquí están los X, X1, X2, acá X3. ¿Ya? Entonces, y aquí podríamos hablar de cualquiera de los elementos, ¿no? Vamos acá, Y1, Y2, Y3, Y4. Para hablar en mismos términos de que tenemos aquí los conjuntos Y, el Y y X, ¿ya? Hablar en mismos términos, aquí. Entonces, ¿qué significa hacer esta proyección? Significa esta sumatoria que hemos puesto, esta simbología o de esta notación o esta definición que hemos dado. ¿Qué significa? Que en cada fila, ¿ya? En cada fila vamos a repetir los valores de la función de pertenencia. Por ejemplo, aquí para x1 es 1. Significa que en esta fila lo voy a repetir ese valor. En la segunda fila el siguiente valor. Sería 0,1. A ver, aquí era 0,8 creo, ¿no? Aquí. ¿Cuánto era aquí? Aquí es 0,8, ¿no? Aquí. Aquí es 0,8. Aquí, ¿no? Entonces aquí 0,8, repetimos 0,8, 0,8, 0,8. Y x3, 1 aquí, ¿no? 1, 1, 1. Ya está. Entonces, ese es extensión. Extensión cilíndrica, ¿no? Entonces, a ver, veamos un ejemplo un poco combinando eso de ahí, ¿ya? Es decir, ¿para qué nos sirven estos de aquí? Estas son operaciones que estamos diciendo. Ojo que el objetivo en sí es interpretar matemáticamente nuestra inferencia difusa generalizada, utilizando modus ponens generalizado, ¿no? Para eso estamos haciendo nuestra definición, de recordar aquí. Es decir, cómo interpretamos aquí, ¿no?
cómo calculamos los valores de, ¿no? Entonces eso va a ser usando estos conceptos que estamos viendo, ¿ya? Pero antes vamos a hacer un ejemplo, a ver, ¿ya? Un ejemplo hipotético. Aquí. Entonces aquí un ejemplo un poco que combina ahí, ¿no? Entonces, como conclusión, recuerden, ¿esto para qué me sirven la extensión y las proyecciones? Es para hacer las operaciones cuando los conjuntos no son de misma dimensión, ¿ya? En conclusión, es eso de ahí. Cuando no son de misma dimensión, por ejemplo, si tengo un conjunto en R2, el otro conjunto en R, entonces tengo dos alternativas, obviamente dependiendo de la densidad, ¿no? Uno es que el conjunto de dos dimensiones lo convierte en uno a través de proyección y puedo operar. O al revés, ¿no? Si tengo, o puedo extender de conjunto una dimensión a dos dimensiones y poder operar. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Obviamente de las necesidades del cálculo que tengamos, ¿no? Pero al final estas dos operaciones nos permiten hacer, valga la redundancia, operaciones cuando los conjuntos son de dimensiones diferentes, ¿ya? Entonces, a ver, supongamos que tenemos un ejemplo, ¿ya? Sea una relación, ¿ah? Que me indiquen, por ejemplo, ah, que me digan, por ejemplo, Y muy cercano, ¿no? Así, en palabras ya, muy cercano a X, ¿ya? Muy cercano a X. Entonces, y esa relación podemos representarlo a través de una tabla, ¿no? A ver, una relación, esa relación vamos a expresarlo en estos términos. A ver, igual vamos a trabajar para X, tres elementos, X1, X2, X3, ¿no? Acá, Y1, ah, Y, Y2, Y3, pongamos que vamos a trabajar con cuatro elementos. Ahí está, ¿no? A ver, y los elementos que me dan van a ser los siguientes. A ver, vamos a ingresar aquí 0.8, por ejemplo. Acá 1, 0.1, acá 0.7, acá por ejemplo 0, acá por ejemplo 0.8, por ejemplo acá 0, 0, acá por ejemplo 0.9, acá por ejemplo 1, acá 0.7 y acá por ejemplo 0.8, ¿no? Me dan esta relación. Recuerden, esta relación obviamente, dependiendo de la aplicación que estemos, podemos interpretarla de diferentes formas, ¿no? Es decir, Y muy cercano a X, ¿no? Es una relación difusa, ¿no? Pero nosotros aquí para dar ejemplo estamos diciendo con estos valores, es decir, cómo se relacionan que este Y sea muy cercano a X con este 0.8. Ese es el grado, cómo se relacionan el Y1 con X1, ¿no? Entonces, ahí tenemos la relación, ¿ya? Y supongamos que tenemos el conjunto A, sea el conjunto A, ¿no? Que diga X es pequeño, ¿no? Entonces, ya más o menos, si ya se están dando cuenta, ah, aquí vamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este de acá es relación de dos dimensiones y este conjunto A de una sola dimensión, ¿no? Entonces, interpretado de esta forma, ¿no? Supongamos aquí. Entonces, X1, por ejemplo, 0,3. Acá X2, por ejemplo, 1. Esa es la interpretación que estoy dando, ¿no? Esta de acá, que X es pequeño. Y X3 es 0.8. Entonces ahí tenemos una relación R y un conjunto A. Obviamente ambos difusos, ¿no? Entonces me piden hallar, pongamos que me piden hallar,
la intersección, ¿ya? La intersección de la relación difusa, intersección con el conjunto A, ¿ya? Es la intersección. En otra palabra, ¿qué me están pidiendo? Si quiero interpretar, me están pidiendo, ¿no? ¿Cuál es? Que X es considerablemente más grande, si podemos, ¿no? Y muy cercanos a X y que X sea pequeño. A ver, ¿cómo lo interpretamos de eso? ¿No? Ese sería en texto ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto de aquí? ¿Cómo resolvemos esto de aquí? Dado que este conjunto, ojo que relación también es un conjunto de dos dimensiones, y este conjunto A de una sola dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le puedo hacer? Una alternativa, en este caso, sería primero hacer extensión de A, ¿no? Hacer mi extensión de A, o aquí. Y hacer extensión de A implica que tengo que hacer una tabla, ¿no? En dos dimensiones, aquí. Esta sería la extensión de A. Obviamente en la columna, ¿no? Aquí están X, X1, X2 y X3. Pero ¿a dónde voy a extender? A R2, ¿no? De dos dimensiones. Pero tengo que fijarme cuántos elementos tiene aquí el otro conjunto, ¿no? Y tiene 4 elementos. Significa, tengo que extender a un conjunto de dos dimensiones que tenga el otro conjunto 4 elementos, ¿no? Aquí, allí 4. Entonces, ¿qué significaba extender? Significaba, ¿no? En cada fila repetimos, a ver, en este caso extendemos este conjunto A, entonces aquí para X1 es 0,3. Eso implica que aquí repetimos en esta fila. Y acá pues, sería 1, acá 1, y aquí en el siguiente 0,8, ¿no? Acá. Ahí está. A ver, ahí. Ahí está. Ya acabamos de extender. Ahora sí, la relación de dos dimensiones y su extensión en dos dimensiones. Entonces, para yo calcular esta intersección, lo que realmente debo calcular es ¿qué cosa? La relación intersectado con la extensión de A. ¿Ya? ¿Y cuál es eso? Entonces, ¿y cuál es eso? ¿Cómo en otras palabras, es como si yo tuviera intersección de relaciones? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Entonces, ponemos aquí la tabla, ¿no? Acá están X1, acá está X2, X3, acá están Y1, Y2, Y3, Y4, ¿no? Entonces tan solo calculamos el mínimo, pues. Acá X1 con Y1, aquí tenemos 0,3 y acá tenemos 0,8. El mínimo 0,3. Ahí está. Aquí X1 con Y2, acá tengo 0,3, acá tengo 1. Mínimo 0,3. Acá tengo 0,3, acá tenía creo que 0,1, mínimo 0,1, ¿no? Aquí 0,1. Siguiente, a ver, 0,7, 0,3, 0,3. Y vamos calculando el mínimo, ¿no? Acá es todo 1, ¿no? En toda la fila acá, en otras palabras, este se va a repetir. 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0. Aquí. Entonces aquí, 0, a ver, aquí, 0 aquí y 0, 8 y los dos ceros. Ahí está.
Y acá es, en esta fila es 08. Y acá es 0910708. Acá es 08 y acá 08, 07 y 08. ¿Cuándo ve? Acá es 08, 08, 07, 08, ¿no? Aquí entonces. Acá 08, 08 y acá 07 y acá 08, mínimo, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta de la pregunta que nos están haciendo aquí, ¿no? De esa forma. Ojo que aquí estamos dando ejemplos eh, hipotéticos, ¿ya? Ejemplos hipotéticos, ¿ya? Entonces, vamos a tener eso ya ahí. Entonces, aquí aquí vamos a dar entonces una observación. ¿Cómo, cómo vamos a estudiar, ¿ya? ¿Cómo vamos a estudiar, cómo vamos a analizar, cómo vamos a hacer nuestro cálculo de la inferencia difusa, ¿verdad? Entonces, la inferencia difusa a través de modo ponen, es decir, vamos a tener de esta forma, ¿no? Recuerden aquí, la regla, vamos a tener aquí x es a, ¿no? Entonces, y es b, ¿ya? Y el hecho, entonces acá vamos a tener x es a', que se parece a A, ¿no? Y de ahí vamos a tener, este es el modo generalizado, no estoy recordando. De ahí vamos a tener que conclusión, y es b'. Entonces, cómo vamos a analizar, hacer los cálculos de esta forma? Es decir, de estos de aquí vamos a tener nuestros valores, ¿no? Obviamente este es conjunto A difuso, vamos a tener la función de pertenencia, conjunto de B difuso, vamos a tener función de pertenencia, ya sabemos cómo interpretar una relación, en este caso una relación o regla, en este caso es una regla difusa, esta es una regla difusa, ¿no? Que interpretamos a través de relación. Y acá tenemos un hecho que es un conjunto difuso que también tenemos función de pertenencia. Entonces, en base a eso, ¿cómo calculamos la función de pertenencia de B'? En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que de la similitud de A' a la, ¿cómo calculamos qué tan similitud es B' de B? ¿Ya? Es lo que hay que calcular. Entonces, ¿eso cómo se calcula? Entonces se calcula, ¿no? De la siguiente forma, ¿ya? B' se calcula como la proyección, ¿ya? Así voy a denotarlo como la proyección de ¿quién? De la extensión de A, ¿ya? De la extensión de, en este caso, de A', intersectado con la regla, ¿ya? Interpretación de la regla. Ahí está. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué vamos a hacer eso? Recuerden aquí, este de acá, este se interpreta a través de una relación. Una relación es de dos dimensiones. Y eso tengo que operarlo con un hecho que es una sola dimensión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Extender. Y extender, ¿no? Al extender, ambos ya son de misma dimensión, ¿no? Pero esto de qué dimensión debe tener? Una sola dimensión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer la proyección, ¿ya? Y eso es. Entonces, y eso se va a denotar de esta forma. El, el A' com- compuesto con la red, ¿ya? Entonces, eso se llama, ¿ya? Composición inferencial, ¿ya? Esto se llama composición inferencial.
¿ya? Esto se llama composición inferencial.